Jesús estaba, Israel como tal no había sido todavía dispersado, pero sí habían sido colonizados por los romanos. Ellos fueron invadidos por el Imperio Romano. Luego de eso, ellos iban a ser despatriados, iban a ser dispersados por todas las naciones, como lo establece la Escritura, luego de que ellos dijeron que la sangre del Hijo de Dios caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Año 70, el general Tito destruye la ciudad y destruye el segundo templo. En medio de toda esa destrucción profetizada por nuestro Señor, los israelitas son dispersados por todo el globo terráqueo, en diferentes naciones, diferentes territorios. Luego usted se va a dar cuenta que a pesar de que ellos no tenían un territorio fijo o establecido, viene el holocausto nazi, la Segunda Guerra Mundial. Y en ese momento, no podemos decir que fue una excusa, pero sí fue una oportunidad para Dios visibilizar a un pueblo que había estado oculto durante mucho tiempo. Eso lo visibilizó y de una u otra manera produjo que Israel reclamara su estatus como nación y como Estado soberano e independiente. En ese momento el reloj profético empezó a activarse. Ahora, es tan profético la restauración de Israel que estuvo profetizado en el libro de Isaías aproximadamente 800 años antes de nuestro Señor. Vaya conmigo, Isaías capítulo 66, versículo 8. Isaías 66, versículo 8 dice: ¿quién ha oído cosa semejante? ¿Quién ha visto jamás cosa igual? ¿Puede una nación nacer en un solo día? Todo desde Isaías 60 para acá usted va a encontrar la restauración de Israel. Quiere decir que Israel iba a ser dispersada como Dios lo había establecido, como lo había puesto como consecuencia del pecado y de separarse de nuestro Señor. Pero desde Isaías 60 en adelante empieza toda la profecía acerca de la restauración de la nación de Israel. Entre ellas, Dios se había dicho que esta nación iba a ser restaurada y restituida en un solo día. ¿Quién ha oído cosa semejante? ¿Quién ha visto jamás cosa igual? ¿Puede una nación nacer en un día? En un solo día, mentiras. Se da a luz un pueblo en un momento. Sin embargo, Sión dio a luz sus hijos cuando apenas comenzaban sus dolores. ¿Podría yo abrir la matriz y no provocar el parto, dice el Señor? ¿O cerraría yo el seno materno, siendo que yo hago dar a luz? Dice tu Dios. Mas alégrense con Jerusalén y regocíquense por ella. Las Naciones Unidas votaron. Infortunadamente Colombia votó en contra. A partir de allí, la Biblia es clara: bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Colombia votó en contra de la restauración de Israel. Y a partir de allí se desató todo el proceso de guerrillas, todo el proceso de violencia que ha experimentado nuestra nación por más de 60 años. Por una decisión política de no apoyar el Estado de Israel. Esa palabra también se cumple. Entonces, este evento global, que tiene una influencia global, la restauración de Israel, desató que toda la política del Medio Oriente se replanteara, que todas las naciones del Medio Oriente empezaran a mirar cómo acabamos o terminamos de acabar al pueblo que acaba de nacer en un día. Pero Dios defiende su pueblo, está a favor de su pueblo, y me encanta algo: es Dios el que dice: yo la voy a restaurar en un día, yo la voy a hacer nacer en un día. Dios entra en la escena de la historia de la humanidad y vuelve a tomar control y dice: yo voy a levantar nuevamente a mi pueblo. Y en ese día el Espíritu de Dios y el Padre Celestial empieza a influenciar a las naciones para que puedan votar a favor de su pueblo Israel. Amados, los judíos han sido odiados. Y para que Israel haya sido constituida como nación, que las naciones hubiesen votado a favor de Israel, tenía que hacer un milagro. Para que se tome una decisión en Naciones Unidas que compete a una nación específica, tienen que ponerse de acuerdo muchas naciones. Israel no tenía
la habilidad política, diplomática para poder tener algún tipo de ventaja en esta votación. Por eso tenía que ser Dios el que tocara el corazón de cada embajador, el que tocara el corazón de cada diplomático, de cada persona que esas naciones hayan enviado a Naciones Unidas y poder votar. Dios fue el que tomó el corazón de estas personas y los puso a favor de su pueblo, rompiendo con el odio, rompiendo con el estigma, rompiendo aún con los principios financieros, porque todo el petróleo y toda la riqueza del Medio Oriente estaba en contra de Israel. Pero Dios nuevamente en un evento sobrenatural dice: ¿yo qué hago? ¿Dar a luz? ¿Voy a impedir el nacimiento? No. ¿Yo qué abro la matriz? ¿Voy a impedir que nazca? Yo voy a hacer que nazca. Y Dios toma el corazón de todos estos diplomáticos y sobrenaturalmente restablecen a Israel como nación y como Estado. Y me encanta lo siguiente: siempre Dios ha guardado un remanente que ama a su pueblo. Y ha tenido dentro de su propio pueblo, dentro del pueblo de Israel, judíos que son extremadamente influyentes en todas las naciones. En el ámbito político, en el ámbito militar, en el ámbito financiero, en el ámbito social, científico, matemático. Siempre ha tenido gente que están muy detrás y muy apasionados porque Israel nuevamente sea la gloria de Dios. Entonces tenemos desde épocas inmemorables, gente dispuesta y disponible, apasionada, que se conduele con Jerusalén, que se alegra con Jerusalén, que se alinearon con Dios para hacer que ese pueblo volviera a ser restaurado. Es decir, así como el pueblo de Israel clamó y Dios lo liberó de Egipto, así como el pueblo de Israel clamó y lo introdujo en la tierra prometida, así como Israel clamó y los muros de Jericó cayeron, así como Dios responde a la oración que se hace dentro del templo o se hacía dentro del templo de Salomón, Dios siempre ha tenido una ventaja, y es que Dios está con su pueblo. Y hay gente que, a pesar de que fueron dispersos, no perdieron su cultura, no perdieron su fe, no perdieron sus costumbres, no perdieron su idioma, empiezan a restaurarlas nuevamente, se organizan. Israel tiene 75 años, es una potencia. ¿Cómo lo lograron tan rápido? Sobrenatural. Ahora, ¿por qué? Porque hay gente dentro del pueblo de Israel que siempre ha estado a favor de Israel, que tiene mucha influencia en la Casa Blanca, que tiene mucha influencia en el Imperio Británico, que tiene mucha influencia en el Medio Oriente, que tiene mucha influencia en Asia, y empiezan a movilizarse para bendecir a Israel. Y por eso Dios dice: me alegraré y se alegrarán aquellos que se gozan con Jerusalén. Por eso ese pueblo también, o ese remanente que está a favor de Israel, es tan bendecido. Es increíble que los mayores adelantos tecnológicos, científicos, provengan de ese pequeño estado. Que tengan 3 veces más Nobel de Ciencias que cualquier otra nación en el mundo. Que toda la ingeniería genética y avances tecnológicos estén en Israel. La mayoría de potencia miran hacia Israel, no solamente en términos militares, sino en términos económicos, tecnológicos, científicos. La mayor startup del mundo está en Israel. Todos los emprendimientos, el mismo Estado crece constantemente, generando muchísimo bienestar. Entonces tenemos el primer evento trascendental que Dios dijo: cuando ustedes vean que Israel retoñe, reviva, resurja de las cenizas en un solo día, crean que el tiempo del fin está más cerca. Entonces Israel se convierte en nuestro foco para poder mirar lo que pase allí. Va a afectar al globo terráqueo. Se convierte en nuestro reloj profético. Por eso es que Israel hace parte de esta profecía global y cómo ellos empiezan a restaurar, a restablecer. Después vienen muchas guerras para impedir que Israel siguiera continuando como nación. Y vienen cosas muy importantes en medio de todo esto. Segundo, la primera profecía global es la constitución de Israel nuevamente como Estado. Segundo, tiene que haber
Una restauración de Israel para que pueda seguir ocurriendo el plan eterno de Dios, para que se siga manifestando. Si lo primero no se da, el resto tampoco. Sí, me explico. Entonces, lo primero que se da es la restauración de Israel hace 75 años. Luego viene la reconstrucción del templo. Ahora, ellos han pasado 75 años con la misma visión. Templo. El centro de Israel no es lo económico, no es lo financiero, no es lo tecnológico, no es lo militar. El centro de Israel es su fe. Y el centro de Israel es el templo. Ahora, Dios estableció un principio, y se lo voy a enseñar. Para los últimos tiempos, esta profecía global, que va a ser la reconstrucción del templo, va a afectar el globo terráqueo. ¿Por qué? Porque ellos dicen, apenas nosotros podamos levantar el templo, desde el templo se van a aniquilar las crisis que ocurran en el planeta. Esa es la fe que ellos tienen. Porque Dios escuchará toda oración que se haga desde este lugar. Porque desde este lugar Dios enviará su socorro, Dios enviará ayuda. Entonces van a venir naciones al templo de Israel, al templo judío, a decir: Señor, mira nuestra situación financiera, bendícenos. Y Dios abrirá los cielos en esa nación que oró desde ese templo. Eso es lo que ellos establecen. Ahora mire esto. Eso es un tema político. Israel dejará de ser odiada a ser muy amada. Entonces le apuntan a la reconstrucción del templo porque ellos creen que en el templo va a ser el centro de bendición del globo terráqueo. Que desde el templo todas las naciones serán bendecidas. Porque eso lo dijo Salomón. Entonces ellos dicen: tenemos que levantar el templo por el beneficio de la humanidad. No solamente por nosotros, por un centro de culto individual particular. No. Me están malinterpretando. Ellos han llevado 75 años restaurando Israel, bendiciendo la humanidad. Y ahora el discurso es: ¿y si eso hemos hecho sin templo? Ahora imagínense todo lo que podemos lograr si viene el templo. Y están haciendo muchos esfuerzos diplomáticos para volver a levantar ese templo. Ahora, si producción me ayuda, mire por favor estas imágenes que les voy a mostrar del templo, de la ciudad de Jerusalén en este momento tal cual como está. El problema que tenemos, si usted se da cuenta allí, ahí estamos viendo una imagen del Muro de los Lamentos, que es lo que quedó de la explanada, donde allá arriba, así donde se ve esa cúpula dorada, eso es de oro literal. Esa cúpula dorada es donde está la piedra donde se cree que Abraham iba a sacrificar a Isaac. Es el lugar donde David pudo sacrificar el cordero, y el sacrificio que detuvo la plaga para con Israel fue el campo de Arauna el Jebuseo. En ese lugar, ese es el monte Moriah, ese lugar que está allí. ¿Cuál es el problema? Que Israel se restaura como nación, pero en el siglo 7, en el 691 después de Cristo, el sultán bajo el imperio otomano levanta esa mezquita, la cúpula dorada. En la explanada del templo hay 3 grandes edificios. Está la cúpula dorada, que solamente tiene la piedra donde se cree que Abraham iba a sacrificar a Isaac. Nosotros lo creemos así. Los musulmanes dicen que fue Ismael el que iba a ser sacrificado, porque la cultura o la fe musulmana se desarrolla a partir de Ismael y no a partir de Isaac. Entonces en ese centro, en esa cúpula dorada, lo que encuentra no es un lugar de culto. Obviamente se hacen oraciones, pero las oraciones reales se hacen en la mezquita de Omar, que está del otro lado, que es una cúpula gris o verdosa. Está al frente, está de este lado del muro, si se pueden dar cuenta allí. Ese es el templo judío. No, muéstrame la otra hija, por favor, donde se ve la explanada del templo. Ahí está. Si ustedes se dan cuenta, aquí, de este lado, esta es la mezquita de Omar. Esta que está aquí, la grisecita. Esto que está aquí es el Muro de los Lamentos, y lo que está allá al fondo es la cúpula dorada. Al frente de eso hay como unas caseticas más pequeñas que son como oratorios.
Esas 3 edificaciones las edificó un sultán. Ese sultán que bajo el Imperio Otomano, esa cúpula dorada que está allí, es la estructura musulmana más antigua de la historia que se tiene registro. Se edificó en el 691 después de Cristo, bajo el Imperio Otomano. Luego ya ellos tomaron todas estas secciones, y cuando Israel se restauró como nación, lo único que no pudieron tener acceso fue a la explanada del templo. Eso quedó bajo control musulmán. Luego de la guerra de los 6 días, Israel retoma control de la explanada del templo, y cuando ya tenían los bulldozers listos para derribar estas estructuras, el general que hizo que comandó las fuerzas israelíes y pudo conquistar la ciudad antigua, se detiene, recibe una llamada del alto gobierno israelí y le dice: no puedes destruir nada, porque si los destruyes perdemos todo lo que hemos logrado. Entonces Israel le temió a la ira de los países árabes y musulmanes a su alrededor y dijeron: dejemos eso quieto. Y a partir de allí, 1967, la guerra de los 6 días, Israel no tuvo más control de ese pedacito de tierra que es la explanada del templo. Solamente tienen registros de esto que se ve aquí, chiquitico, que es el muro de los lamentos. El muro occidental, que es lo más cercano que ellos tenían al templo.